Maravilloso despertar, feliz presente, bienvenido, bienvenida a tu oasis de sanación. Hoy estoy más dichosa que antes porque hoy me acompaña un ser extraordinariamente maravilloso. Él es William Tavares y es un ser maravilloso porque transitó todas las heridas de la infancia y ha hecho un extraordinario trabajo personal y entiendo que ha sanado mucho. De eso vamos a conversar con William. William es un servidor, según yo, porque él a través del trabajo que hace en sus redes sociales inspira, motiva, entusiasma a transformar tu vida. Además, él sirve en lo externo como electricista. Se está formando en constelaciones familiares y él nos contará todo lo que ha trabajado en sí mismo para aprender, crecer, sanar y sentirse hoy más aliviado y más libre, que es un poco la idea de este espacio. Así que bueno, le doy la bienvenida a William Tavares. Hola, Minori, muchísimas gracias por tus bellas palabras. Como siempre, tú eres una luz importante en mi camino, siempre lo ha sido. Esa guía, ese momento que llegó para darme voz y voto en el mundo, para contar mi historia. Siempre lo tengo presente allí, la primera persona la cual me abrió a este mundo de poder contar lo que yo estaba viviendo y lo que ha sido y lo que he hecho ha sido Minori. Solo pueden haber gracias y bendiciones por tu trabajo. Ay, William, muchas gracias, no lo sabía. Bueno, solo Dios sabe por qué nos junta, porque yo veía tus publicaciones y se parecía tanto a lo que yo había transitado, que por eso te invité a hacer aquellos vivos que, bueno, hicimos unos cuantos y después nos dirigieron por otros derroteros, pero nos hemos vuelto a encontrar. Y en Entonces, William, momentos importantes, creo yo, para ambos. sí, sí. Bueno, amigo, me encantaría que compartieras un poco con la audiencia tu experiencia de dolor, que sé que es bastante porque has estado con eso compartiendo, em, un tanto todo lo que experimentaste y también lo que tú has encontrado en tu camino que te ha ayudado para ir soltando, para ir liberando, porque hemos venido a conectar con la dicha, a vivir la libertad, a encontrar la felicidad y a veces nos perdemos en otras cuestiones que nada tienen que ver con eso. Entonces, bueno, William. Bueno, mi camino, sí, como tú lo dices, ha sido muy largo. Yo llevo unos 20 años transitando este camino y he tenido etapas y he ido recorriendo mi espacio vital, reconstruyendo todo aquello que no era consciente que sentía. Yo empecé mi vida como un resumen yo durante mi primera etapa fui un niño muy obediente, era el niño que hacía todo, obedecía todo, el niño correcto, el niño educado, el niño eficiente en casa. No tenían queja de absolutamente nada de mí. Pero yo, volviendo a mis recuerdos, era un niño muy triste, muy callado, muy ensimismado. Luego, en mi preadolescencia y adolescencia, cambié, me convertí en el niño rebelde. De ahí en adelante fui el rebelde. Y entre más iban pasando los años, más rebelde era. Y todo esto me llevó en algún momento de mi vida a decir, "Uf, no me sentía bien", y empecé a trabajar. Empecé a los libros de autoayuda, a abrirme a este mundo espiritual, a este mundo emocional y a este mundo psicológico. Y empecé a descubrir muchísimas cosas. Empecé a descubrir de que realmente no me conocía, que había en mi interior algo que pasaba, sucedía, que no me hacía sentir bien, que no era feliz con todo lo que hacía, con todo lo que tenía, pero que me dolía mucho, me sentía muy mal y empecé a explorar, a coger muchos caminos, a psicología, psicoanálisis, a llenarme de información. Horas, horas, horas y horas de videos, de libros, lo que más podía ir aprendiendo. Después de esta etapa empecé mm, la etapa de descubrir mis heridas y me di cuenta de que traía el pack completo, las 5 heridas emocionales. Y, y dije, "Uf, qué fuerte, qué terrible". Al principio creí que, va, esto con unos años de trabajo se soluciona. Luego te das cuenta de que mentira, esto es toda la vida. Y para no hacértelo largo, voy a hacer un salto cuántico de tiempo. Hoy precisamente estaba
tocando la herida con el padre. Y me acuerdo de que mi padre tenía un trabajo donde muchas veces le tocaba salir por meses de casa. Y estamos hablando de hace 30 40 años, donde no había forma de comunicarme. Y por cosas de la vida, yo estoy ahora trabajando en un turno de trabajo que él tenía. Y me doy cuenta de que a mí me cuesta mucho salir a trabajar y cumplir ese horario, es más, estar en el trabajo. Y hoy precisamente conecto con esa situación donde estoy haciendo un trabajo y donde demorarme en ese trabajo mucho tiempo me empieza a generar frustración, enfado, dolor y desesperación. Y algo más que nunca había sentido era dolor, miedo de estar allí porque quería acabar y salir corriendo de allí. Y fue cuando conecté con ese dolor de me dolía mucho cuando no podía ver a mi padre por tanto tiempo, porque sentía su vacío. Era el niño que quería estar con papá, quería verlo, sentirlo, y el no poder tenerlo me hacía llenar de enfado, de rabia, de dolor, y me generaba culpa y rechazo. Y la vida hoy me ha llevado a eso, a sentir eso para darme cuenta lo que estaba sintiendo. Pero además había algo más. Yo también cuando empecé la etapa rebelde peleaba mucho con mi padre, porque internamente tenía esa lucha de poder con él y había tenido muchos problemas con la autoridad. Me refiero internamente a respetar esa autoridad y externamente también. Siempre he sido muy respetuoso, pero internamente me enfadaba. Y me pasó que hoy con la persona que estaba haciendo algo y me mandó a hacerlo. Y yo vi que esa forma no estaba bien y yo iba a empezar a discutir. Y fue como darme cuenta de, suelta, no necesitas tener la razón, necesitas tomar la experiencia de quien te está diciendo, hazlo diferente y tú simplemente aprender. Y fue como decir, suelto esto. Esta persona está en este momento ejerciendo de mi autoridad ante mí y yo he de respetar ese lugar y obedecer y hacer caso. Y claro, allí es donde de alguna forma todo tiene sentido decir sí. Yo a mi padre siempre tendría que haberle obedecido, me gustase o no la forma en que lo hacía. Él lo estaba haciendo lo mejor que podía con lo mejor que sabía. Y yo aprender de él en vez de querer ser mejor que él, así tuviera otro nivel de conciencia, otro nivel de inteligencia, mi lugar era ese. Él es el grande, él es el adulto, yo soy el niño, yo recibo de él. Y para poder tomar, he de ocupar de este lugar, de hijo de él. Y eso resume de pronto todo este proceso que he venido viviendo de sanar la herida de rechazo, la huella de abandono, la herida de injusticia, la vergüenza, que es bastante fuerte la vergüenza porque la Vamos a ir vergüenza. desglosando una por una en orden, pero antes yo te iba a preguntar justamente sobre eso que comentaste de tu adolescencia. Tú decías que te volviste rebelde en la adolescencia. Entonces mi Sí. pregunta es, ¿esa rebeldía se compagina con la rebeldía que abordamos todos los adolescentes? ¿O, como dijiste, era justamente un conflicto con papá por la autoridad, producto de las heridas que traías? Las dos cosas, pero en el fondo era la herida con papá, por la autoridad. Porque normalmente en la adolescencia todos somos rebeldes y es parte de diferenciarnos del clan, de traer esa individualización que necesitamos. Pero cuando esto se queda a lo largo del tiempo y pasa tu juventud y empiezas tu vida adulta y se queda esto, es claramente es una herida con el padre. Es algo que todavía no has sabido tomar tu lugar. Y esto no te deja zafarte del vínculo, no te deja tomar lo positivo que puede darte papá y mamá. Y esto es indispensable en la vida. Si algo yo he aprendido es, mm, los únicos dos conflictos que realmente traemos en la vida se llaman papá y mamá. Luego se proyectan con parejas, con hijos, con amigos, con hermanos, con quien quieras, pero estás proyectando algo que todavía no has sanado allí. Sí. Y te puedo decir que la huella de abandono y la herida de abandono emocionalmente es muy profunda porque se queda como cosas que tú dejas de darte a ti mismo. Afectiva, emocionalmente, cosas que te va quitando. Hay cosas tan sencillas donde se ve la herida de abandono, la huella de abandono es como,
hay momentos como cosas tan sencillas que de pronto la gente dirá qué barbaridad. Ir a cepillarte antes de acostar. Muchas veces dices, ¡buah, qué pereza! No me voy a ir a cepillar, me cepillo mañana. Y eso es un autoabandono, porque parte de quererte implica cuidarte. Y ese es el autosaboteo de la huella de abandono. El Pero rechazo, cuéntame los hechos que te hicieron sentir abandonado en tu infancia. el apoyo emocional y afectivo. Mamá ausente emocionalmente y papá ausente emocionalmente, o Sí, físicamente también. no, físicamente no, durante la mayor parte de tiempo estuvo, pero sí, afectiva y emocionalmente sí. Luego te das cuenta de que, mira, tienes esta herida, cuando eres adulto, esto te hace sentir resentimiento, rabia, rencor, odio contra ellos, porque hay una parte infantil tuya que aún sigue pidiendo, aún sigues teniendo expectativas de que papá y mamá te den aquello que no te dieron. Y luego de Ahora me vas a adulto, contar si has sanado esa herida, cuánto has sanado, cómo has sanado esa, y vamos a ir desglosando una por una. Pero esta quiero herida, decirle a papá y mamá de los que nos están oyendo y los que nos oirán después. Los niños necesitan ser escuchados, sentirse amados, sentirse aprobados. No basta con darle satisfacciones materiales, porque yo escucho mucha gente hoy día, mis contemporáneos, diciendo, no, yo tuve una infancia feliz porque no nos faltó nada. Si faltó el amor, faltó todo. Ahora sí, William. mira, ahora yo soy padre y te digo una cosa, yo podré darle a mi hija todas las cosas materiales del mundo, pero si no le doy tiempo de calidad dándole aquello que tú has dicho, estando allí presente para ella, validando su mundo emocional, dejándola que se exprese, que sea libre, no le estoy dando nada. Todas las cosas materiales, todos los juguetes que les des, cuando sean adultos no recordarán nada de eso, porque recordarán todo el tiempo, todo el amor, todo el cariño, toda la presencia que tuviste para estar allí con ellos. Eso es de lo que adolecemos mucho, de lo que le reclamamos aún interna y externamente a papá. A mí me ha tocado en esta huella de abandono darme cuenta de lo que me duele y cuando me duele emocionalmente de mi pareja, de mi hija, de mi padre y de mi madre, porque es lo que reclamo y lo que busco afuera. Ese vacío, ese dolor de no sentirte completo. Pero luego te vas dando cuenta dices, voy trabajando en mi dolor, pero sigo pidiéndole a papá y a mamá. Sigue una parte mía allí y yo voy sanando poco a poco porque vas sintiendo como la herida va cicatrizando y ya duele menos. Pero te das cuenta de esto, papá y mamá nunca me lo pudieron dar porque no lo tuvieron para ellos, pero es mi responsabilidad ir cogiendo todo eso en el campo afectivo y emocional y aprenderme a dármelo a mí, porque me tengo que convertir en mi propio padre y en mi propia madre, darme eso que ellos no pudieron darme y vas trabajando en esto y vas, eh, mm, quiero que hoy alguien me acompañe o esté conmigo y no encuentro a nadie, pues yo me voy a escuchar, voy a saber qué emoción estoy sintiendo, por qué la estoy sintiendo y si tengo que llorar, lo lloro. Después estaré mejor, dejar salir lo que siento es parte del proceso de sanar, de curar el dolor emocional. Es parte de Y sentirte adulto, de asumir la adultez y de concientizar que el único abandono que importa es el que nosotros hacemos de nosotros mismos. sí, ¿O y no? creo que es fundamental esas palabras que acabas de decir. Es que al final te das cuenta que el único abandono que te va a doler en la vida es el que haces de ti mismo, porque la única persona con la que vas a vivir toda la vida es contigo. Si tú no te acompañas, ¿quién te acompaña? Los de afuera, tarde o temprano van a faltar. Pero si te faltas tú, ya te falta todo. Y es lo más importante. Luego viene la herida de la injusticia normalmente la sientes con papá, por lo menos yo la sentí mucho con papá, porque normalmente uno decía, es que esto es injusto, es que traten a este de una forma y a mí de otra, esto es injusto, que a este le den más que a mí es injusto, y se va creando esa bola de todas las cosas son injusticias y nunca nada es justo para mí, y te duele. Y es más, lo proyectas afuera cuando ves cuando un padre castiga a un niño o una madre a una niña ¿por qué es tan injusto? ¿Por qué la castiga así? Y te hierve la sangre y quieres ir a meterte y te vas dando cuenta de que espera, espera. Te dolió porque creíste que fue injusto,
pero en la medida que vas entrando en ese dolor y lo vas sanando, te vas apropiando de él y te vas conteniendo a ti mismo diciendo, me está doliendo aquí porque lo veo reflejado afuera, pero me encargo yo de lo que me duele aquí y sigo estando en paz con el exterior. Y me duele y voy viendo, pienso y creo y siento que mi padre fue injusto, que mi madre fue injusta, pero luego veo esa realidad ya sin el dolor y empiezo a decir, no, no fueron injustos, hicieron lo que pudieron. Porque muchas veces tú eres injusto contigo mismo. Cuando te quitas, eres injusto, pero luego te das cuenta de, me lo quité porque no sabía hacerlo de otra manera. Pero duele mucho esa injusticia. Y la vida no es justa. No, quisiéramos que fuera justa, pero no, no puede ser justa. Porque si fuese justo, tarde o temprano alguien saldría lastimado. Para alguien sería injusto algo. Y es aprender a tener en equilibrio lo que damos y recibimos. Y sobre todo si nos damos, vamos de dejar ver tanta injusticia afuera. Y si ves injusticia, aceptar la que habrá. Y si puedes aportar tu grano, pues lo aportas para que cambie. Pero no desde querer hacer justicia, sino desde sentirte bien contigo mismo. Tú sabes que me recordaste ahorita una anécdota que yo Mm. experimenté en Venezuela. Estaba entrando, saliendo del metro de Caracas y había una señora y una niñita. La niñita de aquel lado y la señora de este lado del torniquete. La niñita tenía un escándalo, lloraba y le pedía a todo el mundo, no dejen que me lleve, no dejen que me lleve. Y yo escuché eso y me detuve y di dos pasos y la mujer me vio con un odio y me dijo, te metes y te doy un carajazo. Entonces yo, bueno, así por las buenas, sí, yo retrocedí y llamé a la gente de protección al menor, etcétera, que tenía en mi teléfono y me fui. Pero es por lo que tú dices, porque ese conflicto evidentemente no era mío, pero yo traía el propio, que sí era mío. Y uno lo proyecta afuera. Es que me haces acordar de otra anécdota. Hace poco venía en el metro, en el tram, y venía una niña de 8 años hablando con la mamá. Y la mamá la está regañando porque la niña fue injusta con un niño al gritarle y pegarle. Y ella la estaba castigando por eso. Y la señora estaba siendo injusta porque no estaba escuchando a la niña que le estaba diciendo por qué lo había hecho. Y claro, yo volteo a mirar y era como, ya quiero ir a decirle que... Y yo digo, no, esto es mío. Espera, espera. Allá hay un problema entre mamá y la hija que no es mi problema, pero yo ya estoy que salto con mi injusticia, pero claro, yo veo a mi niño diciendo es injusto y yo sí, es injusto, pero no es nuestro problema. Es Yo parte tengo que... también de asumir Claro, responsabilidad. Sí. claro, yo, ¿Y mira, cómo viviste el rechazo, William? lo sigo viviendo. La diferencia entre el abandono y el rechazo es que el rechazo tiene un componente, es una negación. Es en algún momento te dijeron no a algo y esta herida es aún más profunda y Es es más presa. sensible y lo vivo porque te vives como si te estuvieran rechazando. Cuando alguien te dice un no a una petición tuya específica, tú sientes como que se te acaba el mundo. Y claro, la herida de rechazo trae junto la vergüenza, la culpa y el castigo. Y a veces definir este dolor es muy, muy profundo porque te sobrepasa. Y esta herida de rechazo requiere mucho trabajo y mucha conciencia de Y decir, ese miedo a que te estén rechazando de adulto también. claro, porque esto toca el como me están sacando del clan. Y normalmente es con las personas que más tenemos una afinidad emocional y afectiva. Y es, me estás sacando de tu corazón. Me siento rechazado de tu corazón. Pero claro, lo vivimos desde ahí, desde ese miedo. Y el miedo al abandono y el miedo al rechazo son miedos que paralizan el cuerpo. Son sensaciones de qué voy a hacer con mi vida si me está pasando esto. Y lo voy trabajando y me voy haciendo más consciente cuando siento que me están rechazando. Y ojo a la palabra, yo siento que me están rechazando, porque una persona me puede estar diciendo no a una petición mía y es no a la petición, no a William, es no a la petición de William, pero William lo vive como me están diciendo no a mí. Y entonces, claro, no me estoy sintiendo ni válido, ni visto, ni importante. Y todo eso se condensa en una sola emoción que es como se te paraliza la vida. Y es predominante en la ira, el enfado allí. Es lo primero, cierro el corazón, porque sientes cuando cierras el corazón ante ante esa situación y ante esa persona y empiezas a ver a esa persona con enfado.
ya te he sacado de mi corazón, de mi amor y te estoy viendo con enfado, pero porque me estoy protegiendo. Es tanto el miedo al miedo del rechazo que te proteges, pones una máscara, prum, no me duele y no te quiero. Y esto recuerda muy bien a los niños cuando se enfadan de pequeños y ponen esa cara de, porque es ¿Cómo lo primero viviste, que nos queda. cómo viviste la traición? Y de último hablamos de la humillación, que he visto que tienes mucho que decir al respecto. Sí, la traición normalmente la vivimos mucho cuando somos adultos en pareja. Se nos suele presentar, yo creo que a la mayoría de los seres humanos, la traición en pareja. Y realmente lo que vivimos es, de niños, vivimos un evento con nuestro padre, con nuestra madre o con algún hermano que sentimos que nos quitaron ese lugar, nos quitaron ese puesto. Dejamos de ser esa persona valiosa e importante porque llegó otro a quitarnos el lugar. Y esto se ve muy claramente luego en los celos. Hay otro que ocupa el lugar, hay otro que me está quitando aquello que yo creía que era mío y que iba a ser siempre mío. Y te duele porque es como, ahí aparece mucho el control. Tengo que Cuando nos cuidar. engañan también, William, cuando papá salió a comprar cigarrillo y no volvió más nunca, por Uf, ejemplo. Dios, esa sí deja una huella profunda. No la viví, pero he hablado con muchos que, uf, esa traición de, uf, o no estuvo, o la que le pasa más a los niños es, vi a papá y a mamá dándose besos. Y es como, uy, ¿no era yo el amor de vida de mamá? Resulta que estaba este otro antes que yo. Pero claro, en nuestra percepción de niños es algo muy grande y muy poderoso que nos atrapa y nos consume de dolor y un dolor en el amor propio, en el ego, en el orgullo de he perdido esto que era mío y qué voy a hacer sin esto en mi vida y crecemos con eso y es bastante doloroso y luego lo replicamos, lo revivimos y lo proyectamos afuera hasta que somos conscientes poco a poco en este trabajo de decir, es que en realidad nunca fue mi amor. Y para que yo pudiese llegar a la vida, primero tuvo que estar mi padre con mi madre, como mínimo, o un hermano después llegar de mí y irnos colocando en ese lugar. Pero claro, es una herida que implica mucho trabajo y va colocando máscaras, porque cada herida implica una máscara con la cual vives el mundo, pero no ves tu herida, porque vas buscando hacia afuera y solemos hacerlo mucho de proyectar. Hay un mecanismo inconsciente psicológico que es la proyección. Mira, ver en el otro aquello que yo no quiero ver de mí. Y para esto Eso es sirven las maravilloso. máscaras. El tema de Sí, los espejos. Hablemos después de las máscaras, pero ahora quiero saber sobre la herida de la humillación. Lo que tú experimentaste, cómo ha afectado tu vida. la herida de la humillación tiene un componente muy tremendo que es la vergüenza. Es desvalorizarte tú por quien eres, no por lo que haces. Una cosa es que te quites el valor que tiene que ver con la autoestima de lo que haces, pero la humillación va a quién eres tú, el valor que tú tienes como ser humano. Y son esta serie de castigos que has vivido de alguna forma en tu niñez que han afectado directamente a ti, porque cuando te castigaban, no te castigaban por lo que hacías, te castigaban a ti. No era como, tú hiciste esto, este comportamiento y no me gusta este comportamiento y te voy a castigar por este comportamiento. Es no, tú hiciste esto y te castigo a ti, pero te castigo de una forma que te duela a ti para que no lo vuelvas a hacer. Pero en realidad esto se queda impregnado en nuestro amor propio y la vergüenza realmente se siente es en nuestro cuerpo en lo que somos, yo siento vergüenza en mi cuerpo, en lo que yo soy, de verme a la cara, de verme al espejo, de ir a hablarle a la gente, de ir a expresar lo que yo pienso, lo que yo siento, porque siento vergüenza de quien yo soy. La Y es, vergüenza genera muchas veces parálisis, parálisis de cara, de cuerpo, de acciones. a mí se me ha llegado a cerrar la garganta a la hora de ir a hablar por la vergüenza. Yo quiero Y saber, William, hechos, o sea, hechos concretos, si quieres mira, compartir. Y también, si tienes algún dolor todavía que tú en este momento puedas ubicar, que tú digas, tengo este dolor,
que no he trabajado lo suficiente o que no he tocado o que no he hablado, porque tú eres mucho de compartir en tus redes, yo veo tus dolores. Sí, sí, yo he aprendido a trabajar y expresar mis dolores porque es lo que voy colocando. Actualmente creo que la vergüenza es uno de los dolores principales y bien es dado por un tipo de castigo que implicaba exponerme frente a la gente de forma que la gente, sin saberlo y sin creerlo, con su mirada decía mucho sobre uno. O uno recibía, tenía la percepción de si se me burlaban, si se reían, si hacían gestos. Eso te quedó grabado allí en la mente como cada que iba a hablar frente a la gente y aún hoy en día es la vergüenza de me están mirando, se están riendo, están haciendo un gesto, están levantando la mirada, están poniendo esos ojos acusadores, porque te exponían frente a la gente y cuando tú eres muy niño y te exponen de un castigo frente a la gente, te están exponiendo a ti, al ser humano, a la persona que llevas dentro y no estamos preparados para recibir ese aluvión emocional de miradas o de gestos, porque determinan en gran medida cómo te vas a sentir contigo. Aunque luego de adulto lo trabajes y todo, pero es que a nivel emocional y corporal, las heridas que psicológicamente no podemos trabajar se quedan allí y el cuerpo luego las expresa. Y yo aquí contigo estoy hablando tranquilamente, pero si tú y yo estuviéramos hablándolo en un evento público delante de gente, mi cuerpo estaría empezando a mostrar esa vergüenza porque se empezaría a cerrar mi garganta, a hablar pasito, a los ojos apagarse, porque claro, está todavía ese niño allí que se siente humillado y ofendido frente a toda la gente que te está mirando y que con su mirada se está de alguna forma señalando y eso se te queda en el alma. Es como un retrato que vive siempre allí, esa foto siempre allí. Y claro, es tu cuerpo quien lo sientes y de eso no te puedes escapar. No hay forma de que tu inconsciente vaya a levantar algún muro para que puedas escapar de eso. Eso se queda allí. Bueno, pero eso hay que sacarlo, William, eso se puede sacar. Para eso es el trabajo Yo, terapéutico. mira que yo he sido muy autodidacta y los últimos 2 años eh, 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 me dio por decirme voy a pagar un psicoanálisis para entender muchas cosas. Y luego de esto empecé con lo de constelaciones porque es lo que me ha ayudado energéticamente a canalizar y sacar todas esas heridas que se han quedado en mi cuerpo. Yo te voy a Eso es mostrar, lo a que me compartir ayuda. una foto que vino en mi mente cuando tú hablabas de la humillación. Y luego hablamos de constelaciones familiares. Mira, yo tendría 9 años y yo me hice pipí. Eso fue el mecanismo de defensa que yo encontré para defenderme de los abusos de mi abuelo, fue dormirme. Y bueno, me hice pipí hasta los 11 años, pero tenía 9 cuando fue un diciembre, una Navidad, iba toda la gente a la casa y yo me hacía pipí. Entonces yo dije, qué pena que se enteren, ¿no? Y agarré una cobija bien gruesa y la puse debajo de mis nalgas para que si me hacía pipí, como era la costumbre, no se viera la cama, que por desgracia las sábanas siempre fueron blancas. Bueno, efectivamente, yo me hice pipí, entonces yo agarraba eso toda la noche, eran como 4 o 5 días que estaban los familiares ahí, y yo me ponía eso. Tan mala suerte tuve que en la Navidad fue mi tía de crianza a buscar sus zapatos y yo lo había escondido esta cobija orinada en una zapatera. Se le ocurrió la gran idea de sentarme en la sala de recibo, donde iba toda la gente a dar la feliz Navidad, y me puso esa cobija encima. Y ahí yo estuve hasta que vino otra tía y dijo, no, eso es un abuso, eso es demasiado, y me levantó. Pero ya había ido mucha gente. ¿Y quién está ahí? Me ignora. ¿Y por qué? Porque es una sinvergüenza y se hace pipí. Y yo pude superar eso, William. Entonces tú también puedes. Solo que hay que Mira hacer, que es trabajarlo y es ir al fondo. claro, claro. A mí me pasaba factura. Yo me recuerdo ahora que tú me hablas, yo estaba en el colegio y estaba en bachillerato. Y cuando nos tocaba exponer, yo me gustaba mucho exponer, pero yo era de los que exponía en el menor tiempo posible. Porque a mí pararme frente a la gente y que la gente me viera era como querer salir corriendo. Claro, eso me retomaba a ese momento donde de castigo me mandaban a la calle donde
me ponían un vestido de mujer para ir a hacer un mandado. Claro, para mí era fuerte, pero mira cómo son las cosas de la vida, Minori. Yo me pasó 2 veces porque no me pasó más. La primera vez cuando vi que me iba a pasar eso, yo salí corriendo a mi habitación, cogí una pantaloneta y la metí debajo de mis interiores. Y cuando yo salí a casa, me quitaba el vestido, me lo dejaba aquí y me ponía mi pantaloneta y me iba para allá. Pero sin embargo, la mirada de la gente viéndote allí, o sea, eso es un recorrido que se graba y se queda en el inconsciente para siempre. ¿Y por qué hacían eso, William? Porque era la forma de castigo de esos tiempos y creo que de Ah, tiempos atrás. Así como mm, te pasó a ti que te exponían ujú. frente a la gente, como en los colegios cuando eras el mejor alumno te sacaban frente a todos, cuando era el peor alumno te sacaban frente a todos. Era la forma de educar y de enseñar y de castigar en esos tiempos. No estoy diciendo que fuera ni buena ni mala, para uno era malo, obvio, pero comprendo los tiempos y las formas en que se Claro, viven. sin juicio. Claro, porque no puedo ir a enjuiciar porque todo tiene su tiempo y su espacio, pero claro, como tú lo vives es lo que se queda y es lo que te duele, pero es el proceso porque implica ir sanando eso poco a poco y hacerte dueño de ese dolor. Pero también lo más maravilloso de todo esto es que eso también luego se convierte en una cualidad tuya, porque hoy tú y yo estamos aquí hablando y compartiendo porque vivimos esas cosas y porque superar esas cosas nos dio la posibilidad de pararnos frente a la gente a contarlo. Y otro dolor, William, ese fue brutal, pero otro dolor del que no hayas eh, eh, expresado nada hasta ahora, que quieras compartir. Hasta ahora no, yo creo que de los dolores más profundos sigue haciendo la relación con mamá, sigue siendo la relación más profunda y más dolorosa para todo hijo. Y cada día voy descubriendo más miedos más profundos que tienen que ver con la crianza con mamá, porque es indudable que es la figura que tiene mucho más poder y relevancia para uno. Pero son miedo a la oscuridad, miedo a que me vayan a coger en la noche alguien y me vaya a hacer daño, pero son cosas que de pronto están muy en el cuerpo, que luego no tienen una explicación lógica y psicológica que tú le puedas dar. Simplemente son miedos que se han quedado allí y que están atascados. Claro, a esto súmale el hecho de que yo fui el rescatador y el salvador de mamá, pues aún hace más entresijo esto. Pero implica mucho más soltar y soltar a mamá. Para mí ha sido la parte más difícil soltar a mamá, estar en paz con mamá para poder ir hacia papá. Y implica muchos miedos que se han quedado allí en el inconsciente, pero miedos corporales, que el miedo corporal es muy fuerte. No es lo mismo el miedo psicológico al miedo corporal. Cuando lo sientes en el cuerpo, es una barbaridad de diferencia. Tú dijiste que hiciste psicoanálisis o entendí mal. Sí, estoy haciendo Ah, ok. todavía porque quería, quería comprender de raíz cómo es realmente nuestra estructura psicológica y cómo todos estos traumas actúan en nosotros, cómo creamos esas máscaras ¿Y para esa defender. constelación familiar, estás estudiando, te estás formando o estás trabajando con constelación? Estoy haciendo las tres cosas. Ah, buenísimo. Estoy estudiándola, estoy trabajándola y estoy participando. Y lo he hecho para mí también. Y es buenísimo. O sea, Las constelaciones, de las cosas más impresionantes que yo pueda decir, que yo hay cosas que le he encontrado en psicología, el por qué me sucede, pero la emoción sigue atrapada. Y voy a una constelación y es como le hiciera ¡clic! Y en algunas constelaciones a los 2 días es ¡plum! Sale la emoción y el recuerdo y se fue. Y a veces sí. es instantáneo, a veces dura pero es una forma de liberar aquello que psicológicamente no puedes comprender. Yo Y doy es fe una de eso herramienta muy porque yo importante. hice mucha constelación familiar. Venía una señora de India una vez al año a Caracas y nos juntábamos fin de semana, viernes, sábado y domingo, como por 15 años más o menos. Y fue un Uf. trabajón y fue muy liberador, sí. Es que Doy hay fe de cosas que ello. son muy profundas, muy, muy minoritas. Yo creo que tú que tienes más experiencia que yo,
Esto lleva a niveles inconscientes, colectivos y familiares, y eso que todavía no hemos tocado, las lealtades invisibles, Eso lo que vamos a dejar para otro programa, porque ahora yo quiero decirle a la gente que nos escucha que todas las heridas de la infancia, si no las sanamos, si no las trabajamos, nos van a estar marcando nuestras acciones el resto de nuestras vidas. En cada vez que una emoción de esas que no trabajamos, que afrontamos en la infancia, aparece en nosotros en nuestra vida adulta, vamos a tener un conflicto porque no la hemos resuelto. Entonces, si nosotros queremos tener una vida armónica, una vida equilibrada, una vida en paz, hay que trabajar las heridas de la infancia. Ahora yo quiero, William, que nos hables de las máscaras, que para que se den cuenta cuando tienen esas máscaras, ¿por qué las tienen? mira, hay una máscara y empezaremos por esta. La máscara del huidizo ha sido mi máscara más profunda. Nosotros tenemos, o yo tengo la herida, la máscara del huidizo, porque me sirve para desconectarme emocionalmente de situaciones que yo vivo como peligrosas. No siéndolo, yo aprendí que para mí eran peligrosas por la forma de crianza y por estas mismas heridas. Y la máscara del huidizo es me desconecto de mi mundo emocional para poder sobrellevar situaciones y relaciones que a mi parte emocional le superan. Porque de pequeño, al tener unas heridas, al no saber mi mundo emocional, lo que hice como niño es aprender a manejarlo de una forma que yo pudiera sobrevivir psicológicamente a lo que me pasaba y que me abrumaba y sobrepasaba. Y es una forma de protección. Entonces, el huidizo lo que hace es, yo me desconecto de lo que siento porque esto me abruma. Y lo que hago es esconderme, retirarme. Pero no estoy haciéndolo por querer dañar al otro, estoy haciendo porque quiero protegerme porque todo este mundo emocional me abruma y no puedo con él, me sobrepasa. Y esto normalmente viene dado porque si de pequeño te tocó hacerte cargo de alguna forma, de hacerte mayor para responder por la situación de casa o la vida emocional y afectiva de papá y mamá te sobrepasó, o porque vivías en un entorno muy caótico donde las emociones que fluían eran muy agresivas para tú poder comprenderlas y manejarlas, pues aprendiste a desconectarte para poder sobrevivir a esto. Claro, luego de adulto implica mucho trabajo, muchas formas de terapia para darte cuenta, de decir, "Mm, huyo porque me protejo, no porque quiera hacerle daño a los demás, ni a mi pareja, ni a mis hijos, pero me estoy tratando de proteger, estoy más tratando de poder llevar esto que me abruma, y esto se debe a la herida del rechazo. La máscara del huidizo tiene que ver con la herida del rechazo. La máscara del dependiente afectivo y emocional tiene que ver con el abandono, porque yo me vuelvo dependiente porque no me dieron y ahora la única forma que sé es no dando, sino esperando recibir. Y me lleva muchas veces a querer soportar y tolerar todo con tal de que no me dejen de dar y no dejen de estar allí para mí. Y la traición tiene la máscara de la rigidez y se vuelve uno muy rígido, muy controlador, muy perfeccionista porque no quieres conectar con ese dolor y tratas de controlar todo lo que sucede con las personas que quieres, sobre la persona que quieres, de controlar y de saber todo, para no tener que vivir ese dolor que tienes allí de nada se me salga de las manos, nada me coja de improviso, porque si algo me coge de improviso no voy a saber cómo manejarlo y tienden a controlar y manejar mucho y se vuelven muy rígidos. Y claro, al final somos como, tenemos tantas máscaras que nos vamos rigidizando con cada una de estas máscaras por querer protegernos y creemos que somos estas máscaras. Además del ego, creemos que somos todas estas máscaras que el ego ha puesto para protegernos. Ya bastante tenemos con el ego que lo creamos para protegernos, que vamos montando estas máscaras. En la injusticia, lo más increíble es querer ser justo a toda hora y no querer vivir ese dolor de la injusticia. Y es, yo voy, salgo y protejo a todo el que vive una injusticia.
me pongo el traje de superhéroe y voy a defender a todo el que esté sufriendo. Y no te das cuenta que el primero que sufres eres tú y no te ayudas. Y entonces vamos poniendo caras hacia afuera para poder vivir hacia afuera, pero para no ver hacia adentro lo que nos duele, porque siempre Yo evitamos. utilicé todas, William, todas. Y ahora que dices eso, de que vamos siempre mirando hacia afuera para no mirar hacia adentro, quiero que le deje un mensaje a toda esa gente que vive pendiente de los ovnis, de los extraterrestres, de todo lo que pasa afuera, de indagando en lo que pasó, por qué pasó lo que pasó hace 5.000 años, 3.000 años, 2.000 años, pero cero conexión con su mundo emocional, Mira que me pensando que dejas. solamente con orar vamos a sanar y vamos a tener una vida en armonía y en equilibrio. Con el respeto que se merece cada persona por lo que crea, pero muchas veces, y me ha tocado a mí mismo en mi cuerpo y en mi cabeza darme cuenta que aquello que nos puede servir para salvarnos o para sanarnos, nos puede servir para distraernos y olvidarnos de nosotros mismos. Y el hecho de que tú quieras rezar, pero si estás rezando de mente y no de corazón, estás desconectado. Si estás buscando comprender y entender lo que pasó hace 2000 años, 3000, 5000, tu ego te está jugando. Ah, comprende, comprende, comprende. Entre más comprendas, más tu ego feliz está porque te está llevando a su jardín, a que estés desconectado de ti, a que no te conectes y no busques dentro de ti las respuestas. Querer resolver los enigmas del mundo solo implica que te estás desconectando de tu mundo y no lo quieres ver. Y estás feliz adquiriendo información, 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 información. Pero ¿para qué te sirve esa información si no conectas con lo que sientes? Con todo el respeto del mundo. Eh, si te vas a doctorar en, 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 en los egipcios y quieres saber de ellos, bien, porque quieres saber. Pero si eso lo estás haciendo para desconectarte de ti, solo te estás llenando de información, pero para no ver el dolor que tiene dentro de ti. Y nuestro cerebro es muy gráfico. Y es muy simbólico y muchas veces en aquello que evadimos afuera está la información dentro de lo que podemos tomar para sanarnos, pero vivir buscando afuera es una forma más de evadirte. Es que creo que hay un cuento muy sufí, creo que habla de un chico que pierde las llaves dentro de casa, pero las va a buscar fuera con una linterna. Cuando no voy y busco dentro de casa porque está oscuro, voy a ir a buscar afuera donde hay luz. Si lo que se te ha perdido dentro. Y ese es el camino, ir a buscar dentro. Dentro siempre es el Extraordinario, camino. William, yo estoy de acuerdo contigo. Y para finalizar, me encantaría que nos dejaras algo de lo que a ti te ha servido en este tránsito de aprendizaje, crecimiento y sanación. Tú dijiste que habías sido autodidacta. Siento que eso te sirvió porque has sanado muchísimo por lo que he podido conocer de ti a través de tus redes. ¿Qué nos puedes compartir para que le sirva a alguien para comenzar este trabajo, para liberarse un tanto? Mira, hay algo sencillo y práctico que he aprendido de la vida. Todo aquello que afuera me genere, que se despierte, no es que me genere, que despierte en mí una emoción negativa, para empezar, tiene algo que decirme de mí. Y en el momento que digo, no le echo la culpa al de afuera que me hizo enfadar, sino que digo, este enfado está diciendo algo de mí y me hago responsable de, me enfadé. La pregunta es, ¿qué es lo que yo estoy proyectando en esa persona? Que esa persona ha venido a mi vida a mostrarme. Y si lo tomo no como un enemigo, sino como un maestro que me está viniendo a mostrar mi enfado, mi tristeza, mi dolor, hasta mi alegría, porque te lo decía desde un principio. Algo que nos puede sanar, como es la alegría, el humor y todo, también se puede convertir en algo que nos puede evitar tocar el dolor, porque es una forma de distracción también. Pero normalmente suele pasarnos de que me enfada el tráfico. Oye, ¿qué te enfada del tráfico? ¿Qué te despierta en ti? ¿Qué te despierta un enfado? Porque si te enfada el tráfico, tú no puedes cambiar el tráfico, pero sí puedes cambiar cómo vives el tráfico.
Y allí es donde empiezas a ser responsable. Y si algo he podido aprender con algo tan básico es, quien afuera mío me despierta una emoción, es un maestro y voy a dejar de culparlo. Y en vez de proyectar, voy a hacerme responsable, decir, ¿por qué me enfadé con esta persona? ¿Qué dice esto de mí? ¿Qué me enfada de él? Y luego decir, vale, lo que me enfada de él dice algo de mí. ¿Qué dice de mí? Y entonces me empiezo a ser responsable. Y la vida diariamente lo único que hace es ponerte mensajeros o maestros que te están mostrando tu dolor, tus heridas, para que tú te hagas cargo de ello. Y vas a encontrarlo gratis todos los días y a toda hora, apenas salgas a la vida. Y de eso yo Maravilloso. aprendo todos los días. Entonces, señores, estar atentos, en presente. William, se nos quedan muchos temas. Vamos a tener varios encuentros porque es buenísimo conversar sobre el niño interior, las lealtades, como tú decías, las memorias ancestrales y todo lo que tiene que ver con espiritualidad. Entonces, te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo todo este conocimiento que nos entregaste y haber compartido tu experiencia desde lo más profundo. Y bueno, vamos a agendar para próximos encuentros. Muchísimas gracias, William. Gracias a ti una vez más por darme la oportunidad de mostrarme al mundo, mostrar mi dolor y saber que tengo el derecho de ser vulnerable. Y aquí hay dos personas que estamos compartiendo nuestra vulnerabilidad. Y hay que ser muy valiente para pararte aquí y mostrar tu dolor. Y eso te ayuda a sanar y te das el permiso de ser tú. Y encontrar personas en el mundo como tú es encontrar tesoros. Ay, qué Muchas bello. gracias. Muchas gracias, William. Bueno, amigos, hasta una próxima oportunidad. Y espero que les ayude a todos. Muchísimas gracias.